Una se llama Dinosaurios entre nosotros y la otra se llama Colombia, el país con más dinosaurios de la Tierra. Que mucha gente me ha dicho, no hable carreta, que Colombia no es el país con más dinosaurios, sino es Argentina o es Estados Unidos. Y yo les digo, no. Y no, pero ¿cómo así? Sí, no. Y yo, no, no es Argentina, es Colombia. No, pero ¿cómo así? Pues hoy vamos a aprender por qué es Colombia. ¿Cómo era donde hoy es Bogotá hace 100 millones en el Cretácico? Que uno escucha que el mar Cretácico. Entonces cuentos, de pronto Luis. Si viajáramos a hace 100 millones de años y estuviéramos en este mismo territorio, nos encontraríamos con un paisaje totalmente diferente. Un paisaje totalmente diferente donde principalmente no hay cordilleras. Todo esto está sumergido por debajo del mar y estamos en un mar somero de unos entre 100 200 metros. ¿Debajo del mar? Debajo del mar. ¿Y cómo sabemos que, o sea, cuál es la evidencia? A ver, convénzanos. ¿Quién nos quiere convencer de que sí había mar Desde el acá? punto de vista de los estudios geológicos, se ha encontrado a través de las rocas que tenemos alrededor de Bogotá, por ejemplo, en el Alto del Cable y en las diferentes localidades alrededor, unas rocas intercaladas, algunas de ellas con unos contenidos fosilíferos que nos indican la presencia de animales marinos, aunque también hay algunos animales que pudieron vivir en zonas continentales costeras. Lo que nosotros teníamos era una especie de mar interno tipo bahía, con una profundidad que se ha estimado entre 50 y 100 metros de profundidad, gracias a los sedimentos que se encuentran y a los organismos, ya que los organismos fósiles nos permiten conocer a través de su anatomía, su estructura y la forma de vida que ellos tenían, cuál podría ser el ambiente paleoecológico que ellos representaban. Entonces, más o menos hace 100 millones de años, teníamos una especie de mar interno que entraba desde el occidente del país y se iba más o menos hacia la zona de Boyacá. Llegaba hasta el Huila, por eso tenemos mosasaurios en Huila, que son unos reptiles alargados muy parecidos a los dragones de Komodo, pequeñitos, y por eso también tenemos unos reptiles marinos en Boyacá. Sin embargo, los fósiles que se han encontrado acá en la zona de Bogotá son principalmente conchas de amonitas, de bivalvos, conchitas marinas, y muy posiblemente se encuentren pronto algunos reptiles. Toca investigar. Por eso es que es importante salir a campo. Y en cuanto a Boyacá, que pues colindamos específicamente con Boyacá, pues se encontraban reptiles marinos y algunos remanentes de otros que existieron en el pasado y que muy posiblemente se seguirán encontrando. Acá en el Alto del Cable, y ya con eso termino, se han encontrado insectos. Solo se han encontrado 2 insectos fósiles del Cretácico en Colombia. Uno es una libélula en Boyacá y el otro es un insecto muy interesante del Alto del Cable. Además, también hay que tomar en cuenta, bueno, los restos que se encuentran en Boyacá es un poquito más atrás que 100 millones de años, aproximadamente 120, 115 millones de años. Y precisamente como se mencionaba, el hecho de que existan este tipo de conchitas, de estructuras, las amonitas, supongo que la mayoría o muchas personas aquí han ido a Boyacá, y eso es lo que uno más que todo ve, ¿no? Las amonitas que parecen como unos caracoles, aunque en realidad no son caracoles. Estos animalitos, entonces indican, como se mencionaba, un ambiente que era marino principalmente. Pero también de esa misma temporalidad podemos encontrar restos terrestres. Muy fragmentarios, sin embargo, porque esos restos terrestres son más que todo, o fueron más que todo arrastrados desde tierra adentro hasta el mar, por fuentes fluviales principalmente. Entonces ya sabemos, si se suben a una máquina del tiempo, no van a abrir la puerta porque se les mete el agua. A 100 millones de años. ¿Listo? Bueno, segunda pregunta. ¿Por qué la gente me dice, no sea bruto, como Colombia va a ser el país con más dinosaurios si es Argentina? Y uno sí ve como en Argentina, Estados Unidos, Canadá, como que encuentran muchos fósiles todo el tiempo de varias especies. Y aquí en Colombia, ¿cuántas especies descritas formalmente hay? 2, ¿cierto? Por ahora, de dinosaurios no avianos, tenemos 2 especies descritas. Descritas, o sea, cuando uno dice descritas científicamente, se refiere a que se ha publicado formalmente en un artículo científico, en una revista científica. Eso quiere decir que pues ya la especie está establecida. Así, de esa forma, solamente hay 2. El perijasaurio y el Padillasaurus leibensis y Perijasaurus la Paz. que no significa que no haya más, porque si van a la exhibición aquí van a ver el iguanodón colombiano. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué en Colombia hay tan pocos fósiles de dinosaurios en comparación con, por ejemplo, Estados Unidos o Argentina? Carlos, yo creo que
no es que hayan pocos fósiles. Lo que creo también es que la carrera de paleontología escasamente hasta ahora está comenzando. Acá tenemos una persona que está haciendo análisis de dinosaurios en este momento, muy joven, que pertenece a esa nueva generación que está estudiando. Ni siquiera existe la carrera acá, es un trecho muy difícil, no hay profesionales, no hay tantos profesionales que los guíen, entonces creo que es inversamente proporcional el hallazgo porque muy posiblemente estén en los territorios, lo cual lo hace muy interesante y necesitamos es que haya más paleontólogos, más carreras, más interesados para que se puedan seguir hallando porque los animales no saben de geografía. Listo, los animales no saben de geografía, es cierto. Bueno, entonces ahora hablemos un poquito sobre cómo, o sea, los dinosaurios de Colombia, ¿quiénes eran? Un poquito sobre quiénes eran esos dinosaurios que habían acá. Y después hablamos de por qué ya no hay esos dinosaurios no aviares. ¿Qué pasó? ¿Por qué no los vemos? Y después hablamos un poquito sobre cómo eran esos grandes animales que habían después de los dinosaurios. Porque uno a veces piensa que los únicos animales grandes que había era en la época de los dinosaurios, pero cuando se extinguieron los grandes dinosaurios, también había animales gigantes acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, si quieres, nos compartimos. Podemos tener acceso a las diapositivas, porfis. Bueno, en Colombia hay algunos registros de dinosaurios, como bien lo menciona Eliu. En términos de saurópodos está Perijasaurus y está Paedosaurus. Sin embargo, en términos de terópodos se han encontrado en el Huila también. Y se ha logrado establecer que estos vestigios, que corresponden a unos dientes, pertenecen a una familia que se llama los abelisáuridos. ¿Han visto la película, no sé en qué película sale, en Dinosaurios de Disney Channel? Sí. Dinosaurio de Disney. ¿Has visto la película de Dinosaurios de Disney que sale el famoso Carnotauro? Es un dinosaurio ahí con bracitos aquí súper chiquitos, con cuernos. Ese Carnotauro pertenece a una familia que se conoce como la familia Abelisauridae. Los dientes que se han encontrado en el Huila, aquí en Colombia, corresponden a esa familia. Entonces tenemos vestigios de ahí. Pero también tenemos vestigios de otros dientes que pertenecen a otro grupo muy importante de dinosaurios terópodos que se conoce como celurosaurios. Y los celurosaurios son importantes en esta charla porque son el grupo que da origen a las aves actuales. Entonces, bueno. Ahorita les muestro las imágenes. Allí en ese árbol, eso que vemos allí, ese poco de líneas y siluetas y eso es lo que nosotros conocemos como árbol filogenético. Entonces, un árbol filogenético, básicamente, explica las relaciones de parentesco que existen entre diferentes taxones. Un taxón puede ser una especie o una familia o un orden, etc. Entonces, este árbol filogenético investiga un poco o ahonda un poco en las relaciones que existen entre los dinosaurios. Allí nosotros podemos, si ven esa siluetica que tiene como el cuello largo, ese es un saurópodo. Entonces, por ahora, los dinosaurios saurópodos son los únicos que se han descrito en Colombia. Por lo tanto, esa ramita, podemos decir que la tenemos. Ahora, si nos vamos hacia al otro lado de la ramita, allí tenemos ya a los terópodos, que son esos dinosaurios que tenían o que caminaban en dos patas principalmente y que en su mayoría eran carnívoros. Ahora, hay varias divisiones o hay varios grupos de esos dinosaurios terópodos, pero debido a que nosotros tenemos aves, podemos también decir que tenemos terópodos en cuanto a los dinosaurios avianos. Y como mencionaba Chalo, también tenemos dinosaurios terópodos no avianos, que serían aquellos de los que se han encontrado los dientecitos y aquellos de los que se han encontrado las huellas. Ahora, en respuesta quizá a la pregunta de por qué las aves son dinosaurios, en biología, ¿no? En ciencias, se define a un grupo, o la definición de un grupo, más o menos se escucha así, se dice el ancestro común más reciente entre este animal y este otro animal y todos sus descendientes. Entonces, la definición de un dinosaurio filogenéticamente, o una de las definiciones que se ha dado, es el ancestro común más reciente entre Triceratops horridus, que es ese de cuernos grandes que uno siempre ve por allí, y Passer domesticus, que es un gorrión. Entonces, cuando uno se va hasta el final del árbol, o sea, si bajas, hasta encontrarte con el último, o el primer punto más bien, en donde esas dos ramitas se encuentran, a partir de allí, todo lo que haya de allí para arriba es un dinosaurio.
Entonces, como las aves son descendientes de los terópodos, de algunos dinosaurios terópodos, por eso decimos que las aves son dinosaurios. Sería la respuesta. Las aves son, las aves son dinosaurios. Las aves son dinosaurios. Sí. Y si Colombia es el país con más aves, ¿también será el país con más dinosaurios? Tal vez. ¿No? Tal vez. ¿Por ¿Qué qué tal opinan? vez? ¿Qué opinan? Bueno, para responder esa pregunta, yo les voy a hacer dos preguntas. Espero que sean muy sinceros. Por favor, díganme lo primero que se les venga a la cabeza con estas dos palabras o conceptos que les voy a decir. Por favor. Dinosaurio. Jurassic Park. Power Ranger. Tiranosaurios. Bueno, démoslas ahí. Segunda pregunta. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les digo mamífero? Mamas. Yo. Pelo. Listo. La diferencia entre esos conceptos. Ojo. Cuando preguntamos sobre dinosaurios empezaron a decir, bueno, series como Jurassic Park y empezaron a mencionar algunos dinosaurios, ¿cierto? Que T-Rex y demás. Porque cuando pregunté por mamíferos, en lugar de decirme mamíferos como de pronto, no sé, el leopardo, el león, ¿por qué me dijeron características? ¿Por qué dijeron mamas? ¿Por qué dijeron pelo? Hay mamíferos en el agua que comparten las mismas. Sí, tienen pelo. Las ballenas y los delfines tienen vellosidades, claro que sí. Entonces, digamos que cuando hablamos de estos taxones, estamos hablando de unas categorías que agrupan unas características. Yo soy un Homo sapiens, pero también soy un homínido, pero también soy un primate y también soy un mamífero, ¿cierto? Lo mismo pasa con las aves y los dinosaurios. Dinosauria es un taxón, es un grupo de categorías que agrupa muchos organismos. Dinosaurio no es solo lo que vemos en las películas, rugir, comerse unos niños, ¿cierto? Comerse unas cabras, ¿cierto? Sino que dinosaurio es una categoría grande, ¿cierto? Y las aves pertenecen a esa categoría. Entonces es correcto decir que una gallina, Gallus gallus, ¿es un ave? ¿Es un neornite? Sí. ¿Un ave podría ser un aviale? Sí. ¿Puede ser un manirraptor? Sí. ¿Y por tanto puede ser un dinosaurio? Sí. Pero conceptualmente, ¿cierto? Así como, mejor dicho, gallina es a dinosaurio, como humano es a mamífero. ¿Ok? Entonces, sí y no. Pero entonces, ¿cuál es el país con más dinosaurios vivos hoy? Yo quisiera agregar una cosa, y es Colombia. la siguiente. En términos de pronto muy simples, la cuestión con todos nosotros es que tenemos una referencia visual y de conocimiento muy alterada debido a la cinematografía y a los diferentes tipos de literatura que se nos ha acercado. Por eso siempre cuando nos nombran dinosaurios pensamos en otros países, pensamos en cine o pensamos en otras cosas que nos muestran. La cuestión es que si nosotros ampliamos la mirada y empezamos a observar desde el punto de vista real de los hallazgos el amplio espectro de dinosaurios que hay, vamos a encontrarnos que muchísimos son emplumados, son muy diversos, con unos tamaños y unas ornamentaciones absolutamente impresionantes, incluso a veces excesivamente parecidos a las aves que nosotros podríamos encontrar en lugares exóticos, y que nuestro desconocimiento hace que de alguna manera pensemos o distorsionemos lo que nosotros creemos en cuanto al acercamiento de los dinosaurios a las aves, ¿vale? Entonces, yo creo que es muy chévere saber o entender que hay dinosaurios aviares y no aviares, ¿cierto? Y que hay unos que son implumados y que continuamente se siguen haciendo hallazgos, e incluso desde el paleoarte, que es lo que nos acerca a nosotros a observar esos animales del pasado, que no podríamos observar de otra manera si no fuera por ilustraciones o por dibujos, encontraríamos unas afinidades muy, muy grandes a las aves de ahora. Y que de pronto, al ser un mundo tan complejo y tan diverso, es confuso, y por eso nos quedamos con las típicas referencias del T-Rex, Triceratops, Velociraptor, Gallimimus y demás, y es muy difícil aceptar otras referencias como la Quintasauria, Tachiraptor, Perijasaurus, Padellasaurus y otro tipo de dinosaurios que se están hallando continuamente en Brasil, Perú y zonas muy cercanas,
que tenemos a Colombia. Y las aves fósiles que hay en Colombia, aves propiamente dichas fósiles que hay en Colombia. Ya vamos para allá. Y también creo que es importante aclarar, ¿no? Antes de pasar al siguiente tema, que no solamente el hecho de que las aves sean dinosaurios viene de la definición filogenética, que a veces uno la ve como muy lejana porque está en esos artículos que nadie entiende. En realidad tiene que ver mucho también con algunos fósiles que se han hecho, que todos de los cuales nosotros, bueno, podemos disfrutar, o sea, podemos verlos, ¿no? En fotos y demás. Como mencionaba Chalo, aquí en Colombia hay muchos fósiles de aves, pero también alrededor del mundo se han hecho hallazgos muy interesantes. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hoy en día podemos conocer el color que tenían algunos dinosaurios? Hoy en día es posible hacerlo, anteriormente no era posible, gracias a unas estructuras que se llaman melanosomas. Los melanosomas, dependiendo de cómo estén organizados, te pueden decir a ti cuál era el color de una estructura. En algunos dinosaurios se han encontrado esos melanosomas con preservación excepcional y podemos saber que algunos eran rojizos o algunos eran negros y eran como iridiscentes, así como cuando uno ve las palomas, que el cuello como que brilla, algunos tenían esas coloraciones. Entonces ese hecho de que existe esa relación entre las estructuras que tienen muchas aves y las de que tienen muchos dinosaurios, también nos permite saber a nosotros que existe una relación de parentesco muy importante entre ellas. Hay algunos fósiles de dinosaurios que se han encontrado sobre sus nidos y la posición que tienen también es como análoga a la de las aves, es muy similar a la de las aves, y así por el estilo. Entonces no solamente algo como arbitrario, sino que también viene a partir de ciertas características que comparten algunos fósiles y que hoy nosotros también podemos ver en las aves actuales. Bueno, complementando un poco, hoy en día sabemos que es un ave, ¿cierto? Podemos ver un ave en cualquier parte del mundo y sabemos que es un ave por ciertas características, como ¿cuáles? Las alas, bueno, sí. Plumas, pico, huevos, ¿cierto? Listo, hoy en día podemos saber que es un ave, pero si nos vamos a hace 130 millones de años al Cretácico, nos queda difícil saber qué es un ave y qué es un dinosaurio. Bueno, o algunos tipos de dinosaurio, ¿cierto? Y lo que decía Mari y lo que decía Eliu, es que las características que hoy en día tienen las aves se originaron primero fue en los dinosaurios, ¿sí? Por ejemplo, Eliu nos menciona que hay unas estructuras llamadas melanosomas que están en las plumas de las aves, o bueno, estos animalitos que tenían plumas, ¿cierto? Pero cuando nos vamos al registro fósil, encontramos a día de hoy 47 especímenes fósiles no avianos con plumas fosilizadas. Y si vamos un poquito más atrás, encontramos 3 ornitisquios. Ornitisquios es este grupo de dinosaurios como los triceratops, los hadrosáuridos, los anquilosáuridos, Parasaurolophus, bueno, y demás. Iguanodón no es ornitisquio. Iguanodones. El de Santa María Boyacá. Y hay 3 especímenes con unos filamentos parecidos a plumas. Y si nos vamos filogenéticamente más atrás, encontramos pterosaurios que no tienen nada que ver o poco que ver con los dinosaurios, son más bien primos, y también tienen unas vellosidades, unos filamentos. Esto quiere decir que el origen de las plumas no es solo de las aves, no es solo de los dinosaurios, sino que es del grupo corona que une a aves, dinosaurios y pterosaurios, que serían los ornitodira. Entonces digamos que las plumas tienen un origen muy antiguo y, bueno, las plumas se codifican a partir de una sustancia que se llama betaqueratina. Y la betaqueratina obviamente la tienen las aves, pero también la tienen los cocodrilos. Solo que pues, los genes no codifican para generar plumas, pero sí tienen la sustancia, muy diferente a las lagartijas, lagartos y demás, que tienen es alfa-queratina, que no sintetiza para plumas. En efecto. ¿Se han ustedes preguntado alguna vez, o sea, si las plumas tienen un origen tan viejo, si vienen en realidad desde, bueno, estructuras parecidas a las plumas, no vienen desde los pterosaurios? ¿Por qué surgieron en un principio? O sea, ¿cuál fue la razón, entre comillas, de que surgieran? Moverse más rápido, escalar. Okay. Chimbo, impermeabilización. En realidad, en este momento hay muchas hipótesis, que es lo que una hipótesis básicamente es lo que nosotros conocemos como una idea que podría o no ser cierta, dependiendo, y pues que está
fundamentada en algunos descubrimientos. Entonces, una de las hipótesis es que en efecto las plumas surgieron por primera vez para proporcionarle abrigo a los animales, ¿no? Para que fueran como un aislante. Esa es una de las hipótesis. Otra es que les permitían también hacer señalizaciones. O sea, ¿ustedes han visto esos videitos de aves que como que bailan? ¿Sí? Le bailan a la otra, ¿sí? A la hembra. Cortejan, exacto. Muy probablemente muchos dinosaurios, debido a que tenían este tipo de plumas largas o plumas remeras, como les decimos, también tuvieran ese tipo de comportamientos de exhibición. Entonces, hay varias hipótesis que están en juego, digamos, y por eso es que se necesitan más investigadores. Necesitamos más investigadores y más fondos. Exactamente. Sobre todo fondos. Échense la mano al drill y apoyen la paleontología criolla. Una pregunta, Mari Joel. Llega alguien y te dice, Mari Joel, usted es ilustradora y usted dice sí, le voy a dar 100 millones de pesos ya para hacer un tiranosaurio rex en la sala de mi casa de 10 metros por 10 metros. Entonces, ¿su merced le pone plumas o no le pone plumas? Bueno, la cuestión con ese tipo de cosas es que el paleoarte es un área de la ilustración que es colaborativa. Entonces, si tú trabajas de manera solitaria, es posiblemente porque tú estás abordando una investigación solo y tienes todos los elementos que te permiten fundamentar que tú la hagas de esa manera. Cuando uno tiene un cliente, entonces puede que sea, por ejemplo, un científico, o sea, para una investigación científica, debo estar en comunicación permanente con él para saber cuáles son los fósiles en los cuales yo me puedo apoyar y dependiendo del origen, porque por ejemplo ahorita los japoneses, los chinos, y de acuerdo a ciertas estructuras fosilíferas que han encontrado con ciertos antecesores de los T-Rex, están haciendo los emplumados posiblemente por las zonas en las que vivían, incluso a veces muy emplumados. Entonces, uno como paleoartista no tiene una libertad tan amplia para la representación de los organismos porque uno está haciendo algo basado en investigaciones. Más o menos el 40% de una obra de paleoarte es investigación previa, desde documentos, literatura científica, documentos indexados, asesorías por científicos especializados, la parte anatómica, estructural y demás. Ya cuando uno va avanzando en ese sentido, uno va definiendo qué es lo que va a hacer. De resto sería imaginería y arte mágico. Entonces, muy posiblemente los aceptaría y lo que haría sería entrar en contacto con colecciones paleontológicas reales, con científicos especializados, con la pieza real en particular y entraría a hacer análisis morfométricos, a hacer investigaciones sobre las estructuras, me dedicaría un muy buen tiempo a investigar para hacer la obra que me solicitan y ya dependiendo si dentro de las estructuras externas se encuentra algo que esté asociado a plumaje, sería moderada, porque en mi caso, por ejemplo, y si me permites voy a hacer un paralelo, hace poco hice una reconstrucción de un Eremotherium rusconi y resulta que ahorita los megaterios como el que está allá, el oso perezoso gigante, los están haciendo sin pelaje y pertenecen al grupo Pilosa, por ejemplo, y se han encontrado fósiles de pelo de megaterio en Sudamérica. Sin embargo, por análisis isotópicos en Centroamérica encontraron que podría ser que no tendrían pelo. A partir de ahí se creó una moda entre los paleoartistas para hacerlos sin pelaje. Yo me niego a eso, estoy representándolos como podría ser la forma clásica porque quiero y porque tengo el sustento científico. Y eso sería lo que defendería si hiciera plumaje o no en el caso del T-Rex o pelaje o no en el caso de un megaterio. O sea, Steven Spielberg, póngase las pilas porque le va a ponerle plumaje moderado al T-Rex. En el caso de Steven Spielberg pueden ver conferencias del paleoartista Luis Rey, que tiene unas controversias supremamente fuertes con Jurassic Park porque él estuvo con gente adentro del set que fue de alguna manera sugerida económicamente para disminuir los caracteres reales del espécimen y aumentar su nivel de monstruosidad para generar un aspecto llamativo para los observadores de Jurassic Park. O sea, ¿estás diciendo que Hollywood modificó el dinosaurio para ganar más plata? No te creo. Sí, y eso lo pueden observar claramente en las conferencias de Luis Rey. Hace poco dio una para GeoExplora México, precisamente por el cumpleaños de Jurassic Park, y pueden ver cómo es
cómo se expresa con respecto a Steven Spielberg y el equipo de cineastas que prefieren modificar la naturaleza del organismo para aumentar un rating frente a los documentales actuales de la BBC y Nat Geo. Ahí está la importancia de dejarle la divulgación a las personas que saben del tema y no a Hollywood, porque entonces uno no está comunicando lo que es. Sí, de hecho hay un método que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, para hacer reconstrucciones de animales. O sea, la pregunta sería, ¿cómo entonces nosotros, cómo podemos saber si ponerle o no ponerle plumas? Porque hay algunos de los que se han encontrado plumas en los fósiles. Listo, esos tenían, ya, cerrado el debate, por decirlo así. Ahora bien, en una especie en la cual no sea, o de la cual no se han encontrado fósiles de tejido externo, o sea, de plumas o de escamas, demás. Por favor, ¿me puedes poner la diapositiva anterior? Esa. Creo que no se ve. Eso. Listo. Entonces, hay una práctica que se llama horquillado filogenético. ¿Qué es eso? Básicamente, el horquillado filogenético es uno mirar las características que tienen algunos taxones que tienen relación cercana con nuestro taxón de interés, en este caso sería Tyrannosaurus, y mirar cuáles son las características de esos taxones. Por ejemplo, sabemos que Tyrannosaurus era parte del grupo de los terópodos. Listo. ¿Se han encontrado plumas en los terópodos? Sí, se han encontrado plumas en los terópodos. Ahora, sabemos también que era parte de la familia Tyrannosauridae. ¿Se han encontrado plumas en los Tyrannosauridae? Sí, también. En la exposición hay una ilustración de un animalito de China que se llama Yutyrannus, que era grande y tenía plumas. Entonces la cuestión es, a veces el debate hacia si Tyrannosaurus tenía o no tenía plumas es ese. No, pero es que era muy grande y los animales grandes, como los elefantes, no tienen plumas. Sí, es cierto, pero por horquillado filogenético es posible y plausible que Tyrannosaurus tuviera plumas. Entonces, ¿tuvo o no tuvo? No sabemos. Pero ¿es posible que tuviera? Sí. ¿Es plausible que tuviera? O sea, ¿era posible que tuviera? También. Entonces, si yo reconstruyo a un Tyrannosaurus sin plumas, pues podría ser correcto, pero el que tiene plumas también podría ser correcto. Y es muy probable que fuese correcto. Entonces, ahí es donde está, o sea, a veces no buscamos como una respuesta tajante sobre si tenía, no tenía. No siempre tenemos una respuesta tajante, a veces pudiera ser una respuesta, pues aún no sabemos, pero es posible y es plausible que lo tuviera. Entonces, ¿por qué no Exacto. ponérselas? Sí, es complejo. Claro que sí. Yo solo quisiera agregar una cosa. Recordemos que él sería mi científico y yo sería su paleoartista y tendríamos que trabajar en conjunto. Y él me plantea esto, y yo le planteo la ilustración. En el paleoarte todo puede cambiar en un segundo en la paleontología porque puede salir ya un hallazgo o encontrarse un fósil guardado en un gabinete de exposiciones perdido de hace 50 años en donde se pudieran encontrar esos rasgos. Entonces, por eso yo hablo desde el paleoarte en la moderación. Y es que yo, particularmente, Mari Joel, porque cada paleoartista tiene un estilo, sería moderada tanto en el largo de las plumas, la coloración y demás, y la decisión no la tomaría sin él, porque él es mi científico y yo soy sus ojos. Claro. Y si no es científico, entonces yo le doy 200 millones para que le ponga un cuerno de unicornio, pues ahí se queda el cuerno de unicornio. Bueno, listo, entonces ya sabemos un poco sobre los dinosaurios que había en Colombia. Sí había dinosaurios, las aves son dinosaurios. Deberíamos mostrar las fotos de los dinosaurios. Ah, sí, pasen unas fotos ahí de dinosaurios bonitos. Uy, uy. Los veo y como que me despierta algo. No, mentira. Estos de aquí son las dos especies que se conocen de Colombia. Uno es del Jurásico, que es el que está a la izquierda, y el otro es del Cretácico inferior, que es el que está a la derecha. El de la izquierda se llama Perijasaurus La Paz, y su nombre tiene una historia interesante porque se relaciona con los acuerdos de la paz que se firmaron aquí en Colombia, ¿no? En el año 2016. Ajá, exactamente. Y de hecho, este dinosaurio se describió hace poco, el año pasado, si no estoy mal, sí, el año pasado,
y fue una colaboración conjunta de científicos de aquí, de Colombia y también del exterior, como también es el caso de Padillasaurus, que es el otro que vemos allí a la derecha. Entonces, si ustedes ven en esos circulitos que están arriba, lo que nosotros vemos son los restos que se han encontrado. Entonces, a veces uno se pregunta cómo en base a un huesecito chiquito, partido a la mitad, cómo se puede reconstruir un animal desde cero prácticamente. Creo que pues Marijoel tendría una buena perspectiva sobre eso porque precisamente se relaciona con el paleoarte, pero digamos como de forma muy general, nosotros lo que hacemos es comparar las características que tiene una estructura con las características que tiene otra estructura de un fósil, por ejemplo, que esté más completo. Y a partir de eso se hacen inferencias que nuevamente pueden ser devocadas por un nuevo descubrimiento y en base a eso pues se hace la reconstrucción. Por ejemplo, en el caso del Perijasaurus es muy parecido en tamaño, es pequeño, no es tan grande, más o menos una longitud de 9 metros por 4 metros de altura y es más parecido como al Bajasaurus Entonces, ¿qué pasa? En Argentina, ¿listos? Entonces, ¿qué sucede? Es un eusaurópodo, no es un saurópodo como tal, ¿cierto? Entonces... Perdón. Qué pena. Pues el Bajadasaurus en realidad es un neosaurópodo. Bueno, esas palabras son como que complejas. ¿Qué son esas palabras? ¿A quién se le ocurre? En realidad el grupo al que pertenece son los neosaurópodos. Sin embargo, Bajadasaurus, ¿no? Sin embargo, Perijasaurus era parte de los eusaurópodos. Ahora bien, aunque los neosaurópodos forman parte de los eusaurópodos, la cuestión con Perijasaurus es que comparte características con algunos animales que eran como un poquito más basales. ¿Qué quiere decir basales? Primitivos entre muchas comillas, porque uno dice primitivos y piensa anticuado, antiguo, que era más viejito básicamente, ¿listo? Era más viejito, era de otras épocas, exacto. Entonces, debido a que comparte esas características con los eusaurópodos, un eusaurópodo, por ejemplo, es Shunosaurus, no sé si lo han escuchado, alguien que haya escuchado Shunosaurus, ¿no? ¿No? Bueno. Esas son las discusiones que uno como paleoartista o ilustrador tiene con los científicos. En términos generales, porque por ejemplo, tiempo es plata cuando uno es paleoilustrador, porque uno tiene que dibujar. Básicamente que sea eusaurópodo, neosaurópodo, saurópodo y demás es importante para los científicos, pero si tú tienes Correcto, que llegar para a los buscar... Sí. No nos vamos a meter ahorita en taxonomía, por favor. Exacto, si uno tiene que llegar a dibujarlo, yo necesito datos simples. Y esos datos simples son qué tipo de coloración podría presentar, cuál es la altura, cuál sería la inclinación del cuello, de los movimientos que podría representar para que el animal que yo represente sea orgánico y sea prácticamente dentro de todos los márgenes de las posibilidades fiel a lo que podría ser. Entonces, por ejemplo, hablando de este tipo de dinosaurios acá en el país, en cuanto al Padillasaurus, que es mucho más alto, más robusto, más reciente, con una diferencia más o menos de 100 millones de años en aparecer frente al otro que había, que vemos que siempre es amplia. Las referencias que se tienen son de vértebras, mientras que las del Perijasaurus es una vértebra cervical, del cuellito, ¿cierto? En una zona que estuvo en alto conflicto, por lo tanto es muy posible que se puedan volver a encontrar. En Villa de Leyva se siguen encontrando. Entonces, en mi caso en particular, que soy la que le reconstruye los dinosaurios a este señor científico, yo necesito datos prácticos. Tenía una uña externa en la parte de la pata de adelante, las patas de atrás eran mucho más bajas, la cadera, qué posición podría llegar a tener, la cola la usaría en forma de látigo, el cuello, por ejemplo, tendría alguna torsión práctica para tomar agua o para alimentarse, qué tipo de cosas podría llegar a comer. Y en cuanto a esos dinosaurios que se han encontrado acá, entonces es muy interesante porque, por ejemplo, yo le haría esos, pero yo le sumaría al Perijasaurus, el Tachiraptor y la Quintasauria, que son dos pequeños dinosaurios que se encontraban en Venezuela a escasos kilómetros de él. Y como los animales no están ubicados en límites políticos, exacto, entonces muy posiblemente ellos se movían de un lado a otro. Por eso yo como paleoartista manejo posibilidades amplias, mucho más amplias, ¿listos? Porque no es solamente uno, sino varios los que viven ahí.
Y pues estos son los que ustedes pueden encontrar acá en Colombia. Entonces, esa era la discusión. No sé si, Chalo, tú si quisieras decir algo. Claro que sí. Ya hablamos de sauropodomorfos, ahora vamos a los terópodos. Como les comentaba hace un tiempo, tenemos vestigios también de terópodos. En la parte derecha podemos ver la reconstrucción del abelisáurido que les comento, ¿sí? Familiar, o bueno, Abelisauridae es una familia, es decir, una categoría que abarca diferentes especies, entre ellas los abelisaurios y los carnotauros. El científico Martínez Curra en 2009 logra identificar ese dientecito solo hasta el nivel de familia, ¿sí? Y lo ubica en la familia Abelisauridae. En el mismo paper, en el mismo artículo, también descubre un dientecito de este animalito que está a la izquierda, que es el celurosaurio. Los celurosaurios, como les mencionaba hace un ratico, son muy importantes porque es que de este grupo es que surgen las aves. ¿Listo? Entonces, tenemos vestigios también de terópodos para el país. Estos fueron hallados en Huila, que lo tengan muy en cuenta. Y lo que dice Marijoel, siguen apareciendo muchos vestigios, tanto en campo como en las colecciones que llevan, pues, en serio, como 60 años. O sea, en el caso de Perijasaurus, esa vértebra la encontraron en los años 40 del siglo pasado, o sea, ya casi 100 años. Y el artículo salió hasta hace apenas el año pasado. Listo, ahí ya como para cerrar. Bueno, y dinosaurios. Y antes de la extinción, ahorita con las técnicas nuevas, bueno, ya eso de Jurassic Park de sacar ADN no se puede, pero capaz que sí se puede reconstruir computacionalmente el ADN. A mí se me ocurre. ¿Qué tal que en 100 años se lograra, no sé, clonar un dinosaurio? ¿A ustedes les gustaría verlo o por ética así? No, ni por el berraco, pues. Bueno, por gusto tal vez sí. No, pues sí, es la diferencia entre el astrónomo y el astronauta, ¿no? Entonces es la diferencia entre, no sé, el paleontólogo y el Owen de la película que entrena Velociraptors, ¿no? Me gustaría verlos. Pero pues digamos que el ADN tiene una condición muy especial, es que el ADN más o menos dura máximo 50.000 años y se desintegra, ¿sí? La película nos plantea un escenario donde el ADN se desintegra y lo rellenan con ADN de rana y yo no sé qué más, pero pues... O sea, es como una suma, si usted le cambia un número ya no es, ¿cierto? Entonces lo mismo el ADN, si usted le cambia una de las bases, ya no es, ¿cierto? Entonces digamos que, pues, no es por darle malas noticias, pero no, nunca vamos a ver un dinosaurio de esos, no aves, de esos, vivo, pero pues sí me gustaría. Pero pues científicamente ya... Tal vez de pronto... Yo no dije ADN fósil, yo dije reconstruir usando filogenias el ADN con ancestros del... O sea, los nodos, reconstruir el ADN de los nodos, eso no se puede hacer hoy. Pero nunca digas que no se puede hacer. En mi caso en particular, por ejemplo, hace cerca de 100 años, más de 100 años, se encontró una cabeza de fémur en Inglaterra, y se pensaba que era un testículo de gigante. Y después se encontró que era una cabeza de fémur de un dinosaurio. ¿Listos? Entonces, cuando yo era niña, habían computadores que eran negritos con unas cajitas pequeñitas con letras verdes y tú usabas disquetes y no existía la tecnología de hoy. ¿A qué viene esto? A la pregunta que hace Carlos, es que hoy somos seres primitivos frente a los hombres que vienen en 30 años aproximadamente. Hoy se pueden escanear rocas para ver cómo son los intestinos, el corazón, el cerebro y demás de ciertos tipos de animales. Tú puedes escanear, meter en un scan y saber cuál es el contenido fosilífero a niveles absolutamente detallados de coprolitos, excrementos fósiles. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son los avances científicos y pensando que el mundo que nos espera a futuro se preocupe por ese tipo de cosas, yo creo que existiría alguna posibilidad y no me niego absolutamente a ninguna, porque en el pasado muchos de los hombres más brillantes fueron considerados locos e incluso llevados a la hoguera simplemente por lanzar teorías, y hoy somos otros seres humanos. Entonces yo creo que podría ser. Con respecto a los dinosaurios, yo amo mucho el tiempo presente, y este es nuestro momento y nuestro ahora, y creo que lo mejor que podemos hacer es conservar la fauna del ahora para que podamos disfrutarla y traer animales de otros tiempos a este mundo contaminado, diferente, lleno de hombres y
pues con una humanidad que es tan agresiva con la vida, no sería lo mejor, no me gustaría porque al ser diferentes y tener otro tipo de estructuras tan llamativas, serían dedicados a la experimentación animal y no sería justo traer un animal a otro tipo de ambiente que no fuera el de su propio presente. Más bien deberíamos luchar por conservarlo de ahora y sembrar en el futuro otro tipo de cosas. Me hago que el cuello. Bueno, sí, de acuerdo. Yo creo que Carlos también, bueno, no sé si sabe un poquito de esto, hace unos años llegó un señor por allá en Estados Unidos que se llama Jack Horner, un paleontólogo, Jack Horner, que decía que se podía reconstruir a los dinosaurios al retroceder el ADN de los pollos. Entonces, ¿qué pasa? El problema, ¿no? O sea, sabemos que no se puede con ADN fósil porque, como mencionaba Chalo, el ADN se desintegra, ¿no? El agua causa hidrólisis, las moléculas, bueno, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si nosotros intentáramos también hacer retroceder a un pollo? El problema con eso es que los organismos también evolucionan con el pasar del tiempo, métodos, por decirlo así, para que algunos genes que son muy viejos ya no se manifiesten. Y en algún momento incluso podrían esos genes llegar a desaparecer por medio de la selección natural. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros quisiéramos como traer genes que nos llevan expresándose 66 millones de años, de todas formas, llegaríamos al punto en que tocaría meterle ahí a esa cadena de ADN de animales actuales para que medio se parecieran. Entonces, al final, con lo que nosotros terminaríamos sería con un híbrido, ¿no? Un monstrico ahí de un pollo con un lagarto. O sea, en pez pocas lagarto. palabras, con los conocimientos que tenemos ahorita sobre el ADN Exacto. y con las tecnologías que tenemos ahorita, pues no. Pero es que no es necesario, o sea, somos el país con más dinosaurios actuales en el mundo, o sea, ¿para qué quieren más dinosaurios? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Exacto. Bueno, pasemos al siguiente tema porque se nos va, ya llegó la noche. Bueno, ¿y qué pasó hace 65 millones de años? ¿Por qué ya no vemos grandes dinosaurios? ¿Quién me cuenta? 66, en realidad. Ah. 66. Sí. Pues, gracias a unos científicos, ¿no? Hace unas décadas. Tienes que decir el nombre de cómo se llama. A ver si lo Álvarez, dice pues bien. el apellido me acuerdo, Walter Álvarez y su No, hijo. del asteroide. Del asteroide. Chicxulub se llamaba. El asteroide se llamaba Chicxulub. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Hace aproximadamente sabemos 66, ¿no? Gracias a los geólogos. Un aplauso aquí a los geólogos que están con nosotros. Aplauso a los geólogas. No, la paleontología es una combinación de la biología y la geología. O sea, una no puede vivir sin la otra. A mí me preguntan de geología y poco puedo responder sobre geología. Pero necesitamos este tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La cuestión hace 66 más o menos millones de años es que un asteroide con ese nombre, Chicxulub, y que probablemente, según el análisis de algunos geólogos, también provino del cinturón de asteroides de la Vía Láctea. Ese asteroide chocó con lo que hoy en día es la península de Yucatán. Entonces, la extinción de los dinosaurios, contrario a lo que se piensa, no fue en realidad solamente la caída del asteroide. Lo que sucedió en realidad fue que el asteroide desató una serie de desastres ecológicos que no permitieron que los dinosaurios, y no solamente los dinosaurios no avianos, sino otros animales, e incluso otras plantas que existían en ese momento, pudieran continuar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el asteroide chocó, esa vaina desató, hizo que a la atmósfera subieran muchas toneladas de polvo. ¿Sí? Porque el asteroide, como venía con tanta velocidad, eso chocó y desató una explosión de miles de bombas atómicas. ¿Ya se vieron Oppenheimer? Vamos de aquí todos para ver Oppenheimer. Imagínense una explosión de miles de bombas atómicas. Eso, obviamente, esos sedimentos que subieron a la atmósfera, lo que pasó es que los sedimentos más finos, como que se homogeneizaron con los gases que había en la atmósfera e impidieron que la luz solar llegara completamente a la superficie. Entonces, se habla de varias duraciones que pudo haber tenido el evento de extinción, ¿no? Eso pues es un poco difícil de saber, podríamos llegar a saberlo algún día, pero el punto es que imagínense décadas
sin luz solar, eso provocaría obviamente, o sin mucha luz solar, eso provocaría obviamente que los productores primarios, las plantas, pues no hicieran fotosíntesis correctamente. Por lo tanto, los consumidores primarios, que son los fitófagos, los herbívoros, tampoco pues podían tener su fuente de alimento primaria. Y aunque los carnívoros pudieran haberse alimentado de los cadáveres de los herbívoros por algún tiempito, al final eso causa, o sea, una alteración de esa magnitud en la red trófica causa que toda la red se desestabilice. Y sobre todo para los animales más grandes que tienen mayor requerimiento energético. Entonces, si un animal tiene mucho requerimiento energético, necesita mucha comida, obviamente es complicado que ese animal pueda sobrevivir por largos espacios de tiempo sin esa comida. Entonces, básicamente esas fueron las razones que desataron, según lo que queremos ahorita, ¿no? Los descubrimientos que se han hecho ahorita, la extinción de los dinosaurios no avianos. Y también ahí está la respuesta a por qué algunas aves sí sobrevivieron. Creo que podemos conversar un poquito de eso ahorita. ¿Listo? Bueno, ya, extintos los dinosaurios grandes, no aviares, no avianos. Porque los pequeñitos, pues no tendríamos el gorrión y el colibrí si no hubieran sobrevivido algunos, ¿no? Bueno, y ahora hablemos de Colombia después de entonces el Paleógeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué había por acá así interesante? A ver, cuéntenos. Primero, no había humanos, ¿no? 0 humanos. Entonces, ¿qué había? Bueno, cae el dichoso meteorito, 66 millones de años, se acaba la era mesozoica, empieza el Paleógeno, ¿sí? Específicamente el Paleoceno. Bueno, como mencionaba Eliu, entre más grande el animal, más requerimiento energético, ¿cierto? En unas condiciones ecológicas desastrosas, los animales grandes se van. ¿Listo? Quedan los dinosaurios chiquiticos, ¿sí? Al igual que los mamíferos chiquiticos que ya conocen la historia, ¿no? Desarrollaron todo hasta lo que somos hoy, ¿cierto? Lo mismo pasó con las aves. ¿Listo? Si vamos a hablar de aves en el registro paleontológico colombiano, voy a empezar por las más antiguas para pasar a las más recientes. No es mucho, solo son 6 taxones hasta hoy, 2023. Les voy a mostrar las primeras 5 aves más antiguas de su país. Top 5. Ay, ¿por qué me taparon? Bueno. Bueno, voy a contarles una historia que tiene 13 millones de años. Vamos a ubicarnos en lo que hoy conocemos como el desierto de la Tatacoa. Ya sabemos que eso no es un desierto, las condiciones de desierto son diferentes. Vamos a hablar de un bosque seco tropical, ambiente subxeropítico, xeropítico y demás. Listo. Hace 13 millones de años, el desierto de la Tatacoa no es lo que es hoy en día. Imagínense un escenario similar al Amazonas, ¿sí? Solo que no solo con un río Amazonas, sino con muchos ríos muy grandes y con sistemas lacustres muy grandes. Una vaina gigante. Tan gigante que albergaba poblaciones de lo que hoy conocemos como la tortuga más grande del mundo, que es la Stupendemis geográfica. Da un pedacito de tortuga y de 3,5 metros. Y no hablo solo de una, sino de una población de quién sabe cuántos miles de organismos. ¿Listo? Así de grande era la vaina. Pero entonces convivían con nuestras primeras aves o los registros más antiguos de aves que hay en Colombia. Voy a empezar por mi favorita. ¿Quién me dice que es mi favorita? La ninga. No. La pava hedionda. La pava hedionda. Primero, ¿por qué le ponen pobrecita a la pava hedionda? Ay, si les cuento la historia, eso es muy bonito. En la parte inferior, el del centro, tenemos un animalito que es muy parecido a un ave actual que vive en el Amazonas y en el Orinoco. Esa ave es del género Opisthocomus, la actual. Le dicen pava hedionda sencillamente porque es una ave herbívora, come hojitas, tiene un sistema similar al de las vacas, tiene unas bacterias ahí que degradan la celulosa y demás. Pues sí, esta ave huele a mierda, huele a mierda. De ahí su nombre, pava hedionda, ¿listo? Pava porque pues parece una pava hedionda porque ya les dije por qué, ¿listo? Pero hace 13 millones de años teníamos una especie hermosa, muy similar, que pertenecía a la misma familia. Ay, Se fue la pava hedionda. Al grupo de los Opisthocomiformes, y era la Oasinoides magdaleni, ¿sí? Era demasiado similar a lo que conocemos hoy como la pava hedionda, y vivía ahí en el desierto de la Tatacoa, en ese bosque que les comento.
ecológicamente este animalito en sus alas presenta unas garras. Y este animalito, antes de aprender a volar, aprende a escalar ramas con sus garritas. Y en ese movimiento de escalar, pues muchas veces se cae al agua. Hablo tanto de la Oasinoides como la Opisthocomus, que es la actual. Se caía al agua. Entonces también es correcto decir que sabía nadar antes de nadar. Entonces estamos hablando de un ave con unas características supremamente increíbles, no solo estéticas, sino también fisiológicas y comportamentales. Muy, muy interesante. Esa es de la que más me gusta, entonces de las otras no me va a molar tanto. La Oasinoides magdalene, la que está en el centro, en la parte inferior. Tenemos en la parte inferior derecha el Javirú micteria. Javirú micteria es una especie actual de garza en el llano. No solo existe la garza llanadera, la garza ganadera, la Ibis pubulcus ibis, al revés, sino que también tenemos el Javirú micteria. Y el Javirú micteria es una garza como así de grande, muy similar a esa, que se encuentra pues en la parte de los llanos. Los científicos que encontraron esto y lo publicaron en 1997, lo ubican dentro de ese nombrecito que dice ahí arriba, Javirú AFF J. micteria. ¿Qué quiere decir eso cuando nombramos las especies? Quiere decir que los vestigios que se encontraron de este animal corresponden al género Javirú con afinidad a la especie actual Javirú micteria. Es decir, un animalito muy parecido al actual, sin embargo no están los suficientes datos para ubicarlo certeramente en una nueva especie. En la parte izquierda tenemos el Aramus paludigrus, pertenece al grupo de los gruiformes. Bueno, ahí no me voy a extender porque ese casi no conozco, tengo que confesarlo. Arriba tenemos Galbula hilocreutes. Este animalito es muy parecido a lo que actualmente conocemos como los jacamares, que corresponden al grupo de los coraciformes, ¿sí? No son colibríes, los colibríes son otro grupo muy aparte con características muy diferentes. Y en la parte izquierda superior tenemos a la Aninga CF A grandis, y es exactamente la historia del Javirú. Entonces, los vestigios que se encontraron corresponden al género Aninga conferido a, ¿sí?, algo similar a la afinidad a la especie también extinta Aninga grandis. Y estas son las 5 especies que hasta el momento hay en Colombia que corresponden al Mioceno hace 13 millones de años. Pero tenemos otro registro más reciente. Y es un espécimen que corresponde a la subfamilia Cotrophaginae. No sé si han visto cuando viajan estos famosos garrapateros, como que saltan, tienen ahí el piquito como, bueno, muy similar ahí a lo que hay. Pertenece al grupo de los cuculiformes y este espécimen especial tiene entre tal vez unos 50.000, unos 12.000 años, corresponde al Pleistoceno. Lo describe el profesor Jonathan Pellegrin de la Universidad de Santiago de Cali, con quien tengo el gusto de trabajar el tema de aves y evolución. Y pues es un ejemplar muy similar a lo que conocemos como garrapatero o Cotropaja ani o Cotropaja mayor, que es lo que tenemos aquí en Colombia, en términos de aves actuales. Esas son las aves actuales. Bueno, brutal, brutal. Hoy en día los parientes más cercanos de las aves son los cocodrilos, ¿sí o no? Vivos, pues, vivos, sí, vivos. Hoy en día, por eso dije. Su merced, cuéntanos sobre ese cocodrilo que está en la exhibición ahorita en Unidad, desde unas patas largas y cómo se descubrió y quién hizo la descubrimiento. Vale, en el tiempo geológico, el impacto meteórico fue hace cerca de 66 millones de años. Y entre 66 millones de años y 13 millones de años hay más o menos 40 millones de años de tiempo. ¿Qué sucede? Después del impacto meteórico, después del caos, se buscó generar el equilibrio en la Tierra. Y la primera selva húmeda tropical en el mundo que ha sido detectada pues con mucha fidelidad fue la del Cerrejón. Entonces, en donde hoy se explotan grandes mantos de carbón, incluso con una mina que se ve desde el satélite, habían unos grandes bosques. Y en esos grandes bosques se encontraron la serpiente gigante, que es la titanoboa, con una longitud aproximada de 13 metros y una envergadura más o menos de 1 metro sin alimentarse. Entonces, imagínense lo que podría llegar a comer, era una constrictora. Y también había un cocodrilo como el Cerrejonizucus,
habían varios tipos de tortugas y plantas con unas hojas muy, muy grandes. ¿Qué sucede? Estamos hablando del norte del país y estamos hablando de una época que se conocía como el Paleoceno. Pero recordemos que como los animales no saben de geografía, ¿cierto? Y el paisaje geológico se ha modificado tanto, en esa época, pues nuestro país, obvio, tenía un terreno que era ya más parecido a lo que, un poco más parecido a lo que nosotros conocemos. Entonces había un gran río como el Orinoco que cruzaba desde Boyacá hacia la Orinoquía. Y en Boyacá, para la misma época, estaban los yacimientos de Socha en Boyacá. Y en Socha, en Boyacá, la familia Benítez se encargó de hacer excavaciones que fueron apoyadas por el Servicio Geológico, en donde se encontraron los cocodrilos corredores gigantes. Se encontró un fragmento mandibular, ¿cierto?, de la mandíbula en la parte inferior, se encontraron dientes. Ellos tienen muchas placas y un gran registro fósil, y la reconstrucción que se puede observar en la exposición de los Andes es muy fiel a lo que podría llegar a pasar. La hizo Byron Benítez, con una longitud aproximada de 5 metros y 3 metros, pero créanme que podrían ser más grandes porque han encontrado otros restos de cocodrilos, además de tortugas gigantes. Entonces, si pensamos en un ambiente como el Orinoco, era un ambiente absolutamente exuberante. Y ahí estamos hablando del Paleoceno. Hacia el Eoceno posterior se han encontrado yacimientos con otro tipo de animales. Por ejemplo, en el Botadero de Doña Juana se han encontrado animales, unos mamíferos un poco, que podrían ser un poco extraños para nosotros, pero que pueden ser muy interesantes, como parecidos como a hipopótamos mezclados con rinocerontes pequeñitos, y otro tipo de animales que los podrían acompañar. Siempre debemos pensar que no está el animalito solo, está su depredador, su alimento y todo un entorno ecológico. Entonces, si seguimos avanzando en ese tipo de yacimientos, nuestro país está repleto de fósiles por todo lado, y eso pasó después del meteorito, ¿vale? Lo que pasa es que esos yacimientos son un poco restringidos, están más en la literatura científica y no hay tantas ilustraciones. Las podemos conocer principalmente por alrededor. Entonces, cuando llegamos al Mioceno, empieza más o menos hace 20 millones de años, con unos ambientes muy diversos, pero muy, muy exuberantes, mucha vegetación, variaciones entre montañas muy pobladas de vegetación y otras especies de sabanas, con Purusaurus como un cocodrilo que llegaba a medir cerca de 10 metros de longitud. Sí, era un caimán, o sea, que tenía el hocico como en forma de U. También habían gaviales que tenían el hocico muy delgadito, como los que se encuentran hoy en la India, y muchísimos tipos de animales. O sea, nosotros siempre lo mismo, por las referencias de las ilustraciones, tenemos muy pocos animales. Había una gran variedad de monos, habían serpientes, manatís, tortugas y demás. Muy, muy rico en especies. ¿Y cuál es el punto que llama la atención de esos yacimientos de esa época, entre 20 millones y 8 millones? Pues que hoy son un desierto, y es el desierto de la Tatacoa. Y la pregunta que siempre asalta a las personas que los encuentran era ¿por qué un mono, cráneo de mono en un desierto? Y eso es lo que uno piensa, encuentra animales que son supremamente distintos al hábitat que encontramos hoy en las montañas. Entonces, yo me detengo en el Mioceno para darte la palabra, no sé si tú conoces del tiempo geológico allá en adelante, para que tú los puedas orientar sobre los otros yacimientos que hay en el país. Más que los yacimientos, yo creo que es importante mencionar eso, ¿no? Que lo que menciona Marilloel sobre las implicaciones ecosistémicas que pueden tener los fósiles. Entonces, a veces nosotros podemos encontrarnos con un fósil de un animal, ¿no? Por ejemplo, un mono o un saurópodo, etcétera, y pensar en que el animal, como ya se había dicho, no vivía allí solamente, o sea, no vivía solo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los paleontólogos hacen un descubrimiento, es importante también darle a ese descubrimiento como un contexto geológico para nosotros también poder saber cuáles eran las características del hábitat que existía allí alrededor de ese animal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, encontramos un cráneo fósiles de la titanoboa, se sabe que una titanoboa pues tenía ciertos requerimientos energéticos, ¿no? Relacionados con los reptiles, y que los reptiles están también restringidos como a unas franjas de temperatura. En base a eso, nosotros o los paleontólogos también pueden hacer inferencias que puedan ayudarles a reconstruir el ecosistema que existía en ese momento. Entonces, es más como para destacar
que esas ilustraciones o tal vez eso que ustedes pueden leer en algunas noticias y demás, no es solamente que se lo sacan de la manga, sino que tiene atrás un contexto geológico, un contexto fósil, un contexto paleontológico, que nos ha permitido a nosotros tener algunas pruebas de cuál era el hábitat o el paleoambiente, como lo llamamos, que existía en un sitio en un determinado tiempo. Gracias. Si seguimos avanzando entonces en el tiempo geológico después del Mioceno, llegamos a que el clima empieza a variar, la temperatura empieza a variar y hay glaciaciones, interglaciaciones, llegan los seres humanos, pero también teníamos grandes manadas de animales muy parecidos a los elefantes, que son los notiomastodontes, que es muy interesante ver cómo los nombres cambian. Antes se hablaba de aplomastodón, hoy se habla de notiomastodón y demás. Entonces, esa es una discusión científica, ¿listos? Lo importante es saber que en el pasado Bogotá, por ejemplo, era una sabana rodeada de antiguos glaciares, en donde grandes manadas de animales muy parecidos a los elefantes migraban de un sitio a otro, que habían zonas de caza de cazadores. En el país se ha encontrado uno de los restos más antiguos, tiene 8.000 años y fue en Floresta, Boyacá, precisamente un cazador. Y se han encontrado zonas asociadas a madera quemada, a restos de animales rostizados o quemados, intervenidos e incluso roídos por otros animales, y por eso también en los Andes encuentran una reconstrucción de un roedor al final, que es un cabiomorfo, que forma parte de una ilustración hecha de unos hallazgos por parte de Argos en Tibasosa, Boyacá. Entonces esos mastodontes se encontraban, por ejemplo, desde Cartagena, Cali, Pasto, Bogotá, Boyacá, incluso en el Cocuy se han encontrado, ¿sí? Tenemos muchos hallazgos y parte de esas cosas ha sido la interacción humana también. Y de ellos nos quedan hoy cosas como los venados en los páramos y demás. Nuestro paisaje se transformó por el clima, los animales migraron, las plantas se movieron, pero los humanos fueron evolucionando para adaptar su entorno y llegar a este presente en donde estamos todos nosotros, que es el Holoceno, que es lo que ya se conoce como esa interrelación del humano con el paisaje y todos los hábitos que ha logrado desarrollar y el aprovechamiento de la tierra, la agricultura y demás. Sin embargo, seguimos con la riqueza de aves, que es pues la especialidad de Chalo y demás, y pues nuestro país es supremamente diverso y desconocido. Entonces salimos de un conflicto armado que impidió la llegada de geólogos y biólogos a muchos sitios. Tenemos un área nacional cubierta por mucha vegetación que posiblemente tenga restos de fósiles que se pueden encontrar. Tenemos gente de biología, geología, otras áreas afines, los líderes en los territorios, los niños, la gente que sale a vacaciones, que son los que hallan los fósiles, y lo importante es saber cómo actuar cuando los encontramos para que todos sigamos disfrutando del conocimiento del pasado. Si no van a poner el fósil de a tener la puerta ni la mesa coja, ¿no? Tú dijiste algo así que me llamó la atención, que están encontrando fósiles en el botadero, doña Juana. O sea, ¿quién vaya al botadero a buscar fósiles debajo de la basura? ¿Quién es el...? Hubo una comisión del Smithsonian más o menos hacia el 2011 en donde se estaban buscando restos fósiles en ciertos sitios. Ahí fue una comisión muy larga y en todo ese sitio hay un puntico, fin. Bueno, complementando lo que dice Marijoel, cuando hablamos del botadero Doña Juana, vamos a hablar de una problemática muy grande. ¿Listo? Un relleno sanitario, bueno, dos problemáticas. Un relleno sanitario, ¿sí? Básicamente abren un hueco, meten basura, tapan con tierra. Abren otro hueco, meten basura, tapan con tierra. Desde el año 1998 viene ocurriendo eso, más o menos. Eso geológicamente quiere decir que están revolcando todas las rocas que hay ahí. Lo que hay ahí es básicamente arcilla. ¿Listo? Segunda problemática, las ladrilleras que están alrededor del botadero de Doña Juana. ¿Qué hacen las ladrilleras? Sacan la arcilla, hacen los ladrillos, los queman, los venden. ¿Listo? En términos de fósiles, ¿qué nos está pasando a nosotros? Pues están destruyendo el lugar donde están los fósiles. Resulta que Villarroel describió un mamífero hace algunos años, desconozco el año, la verdad, pero básicamente ahí en lo que llamamos hoy el botadero de Doña Juana, a donde llegan sus papeles sucios,
y mis papeles sucios también, nuestros papeles sucios, encontraron nada más y nada menos que el mamífero más antiguo de Colombia, el Etayoa vacatensis. No estamos hablando de notiomastontes, gonfoterios, ¿sí? El hiptoterno, ¿cierto? Estamos hablando del mamífero más antiguo en Colombia, hallado en esto que llamamos la Formación Bogotá, que corresponde a la parte del Paleoceno. Es, pues, un mamífero muy antiguo. ¿Listo? Además de eso, lo que decía Mari Joel, ha habido comisiones de diferentes instituciones que se han ido a excavar en lo poquito que queda, ¿sí? Y han encontrado también otros tipos de organismos como tortugas y demás que corresponden a ese mismo espacio temporal del Paleoceno. Las unidades geológicas del Paleoceno de la formación de Doña Juana son, comillas, son muy cercanamente contemporáneas con lo que hay en el Cerrejón. Y en el Cerrejón es donde Mari describe que encontraron el Anthracosuchus, Acherontizuki, Cerrejonemis guayunaiki, Puentemis muchasaiensis, bueno, Puentemis sí, claro que es formación Cerrejón. Entonces eso les puedo contar de lo que hay en Doña Juana. Y alrededor, yo soy orgullosamente de Usme, alrededor también tenemos muchos vestigios de plantas y sobre todo también de peces hemos encontrado. Entonces aquí en Bogotá, dependiendo la unidad geológica, se han encontrado fósiles. De hecho, el Alcalá, más o menos ubíquese en la 1 de mayo con carrera 68, hace más o menos año y medio, 2 años máximo, encontraron unos molares de unos notiomastodontes. Y el Alcalá Sur es, sí, o sea, ahí en la 68. Con 1 de mayo. Con 1 de mayo. Sí. Notiomastodonte. Estaban abriendo un hueco para poner una antena de celulares y encontraron ahí unos molares. Lastimosamente algún aventajado se los llevó, pues nos dejó como colombianita, decían hace unos años. Entonces, hay fósiles por doquier y hay mucho por investigar, básicamente, y de hecho estamos parados sobre fósiles. Cuidado donde pisan. Bueno, ya para ir terminando, porque se nos está acabando el tiempo, quería saber ustedes qué estrategia, o sea, aquí esta serie o sea, toda la información que hemos contado hoy viene de la investigación científica, ¿cierto? Entonces, Ciencia Café para Sumarse es una iniciativa de divulgación científica, este espacio es un espacio de divulgación científica, de acceso libre. Yo sí creo que es importante que saquemos la información de la academia y no... Yo hubiera perfectamente podido organizar este evento en una universidad, en un salón. Es lo más fácil. ¿Sí o no? Pero estoy seguro que hubiera ido 1% de los que están acá. Entonces la pregunta es, ¿ustedes qué hacen? Porque yo sé que ustedes hacen. ¿Qué hacen para que esa información tan valiosa les llegue a la gente? Y no solo a la gente de Boyacá, de Bogotá, sino a la gente por fuera de Bogotá. A ver, cuéntenos. Listos. Yo pertenezco al colectivo de Ilustración Científica y Naturalista de México y continuamente participo en charlas sobre ilustración científica a nivel internacional. Participo todo el tiempo de la academia, voy a yacimientos paleontológicos y acompaño excavaciones o investigaciones paleontológicas. Estoy en el grupo de investigación de fauna y ecología neotropical de la Universidad Nacional y apoyo el proyecto con la parte comunitaria y de ilustración científica. Estoy en el grupo de investigación de mapa geológico, en donde apoyo ilustraciones científicas para la reconstrucción de paleoambientes y mapas paleogeográficos que permiten divulgar a nivel nacional e internacional el conocimiento de la geología y la paleodiversidad del país. Estoy acompañando a la UPTC seccional Sogamoso en diferentes procesos. Voy a yacimientos paleontológicos locales para trabajar con los líderes comunitarios de la mano y acompaño sus procesos de manera directa. Y dicto constantemente charlas sobre divulgación científica para diferentes grupos a nivel nacional e internacional. Y también continuamente estoy en contacto con niños, con adolescentes o con comunidades que están interesadas en el tema, pero directamente ojalá en sus territorios y en sus yacimientos. Actualmente entro a trabajar al Servicio Geológico Colombiano, al Museo Geológico Nacional, y seguiré con el trabajo de paleoarte. Entonces, en realidad yo vivo para esto
Y por esto, y en muchos sentidos, creo que tú tienes no que aterrizar el lenguaje, sino escuchar al otro y tú ponerte a la altura de los demás para poder hacer un encuentro entre el arte y la ciencia. Esto te voy a decir, o sea, que nos des un tip, porque es impresionante. O sea, ahorita organizando la exhibición de Uniandes, que incluimos varias comunidades de Boyacá que trabajan, es impresionante todos cómo quieren a Amarilloel y tienen una relación muy cercana. Y yo llevo años y años de biólogo y cero relación, o sea, yo me arrepiento, o sea, ¿cómo hace Amarilloel? Haz un tip porque me parece importantísimo que la academia forme vínculos cercanos y se genere confianza con la gente. A ver, un tip. Bueno, yo voy continuamente al territorio, ¿listos? Para poder enseñar paleoarte a comunidades, yo aprendo desde su EOT las actividades artesanales que ellos tienen. Entonces, yo no lo voy a hablar desde el ego, ¿vale? Yo trabajo madera, tela, lana, trabajo porcelanicrón, modelado, ilustración pues digital de varios tipos, en técnicas análogas son muchas, sé cómo hacer esculturas, por ejemplo he manejado también pintura automotriz para hacer pintura de megaesculturas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a los territorios, respeto mucho la información del líder y siempre que voy le aviso. También soy codirectora de una tesis en este momento sobre el Devónico superior de peces gigantes en Boyacá. Y entonces, siempre que voy al territorio les aviso. Cuando voy, les llevo literatura para los profesores, actividades artísticas para los líderes artesanos locales. Yo aprendo a hacer sus oficios, hago artesanías de los fósiles, luego se las llevo, les muestro cómo ellos pueden hacer y después voy a otra comunidad y les llevo lo que ellos hacen más lo que yo hago y ellos las hacen y se comunican entre ellos y elimino al intermediario para que sean ellos los que se comunican entre sí. Y si puedo participo dando talleres a sus comunidades, me reúno con los alcaldes, con los concejales y hago presentaciones con un lenguaje muy sencillo, pero muy claro y muy firme sobre las opciones que tienen ellos, no solo desde la artesanía, sino desde la toma de decisiones y la participación de academia, administradores locales y comunidad, porque nosotros tenemos un conocimiento específico y técnico, ellos tienen el conocimiento de su territorio y los alcaldes y concejales son los que toman decisiones allá. Entonces, cuando tú generas ese encuentro, pero también hablas con los niños y con toda la gente casa a casa y les muestras con tus propias manos qué es lo que ellos podrían hacer, más otras experiencias de otras partes, porque muchas veces estas comunidades dicen, es que somos los fósiles más antiguos del mundo, y es una mentira y se los digo en la cara. Entonces, tú les dices no y les explicas, yo les traduzco, por ejemplo, don Luis, pongamos, yo le traduzco toda la información geológica científica del Devónico a español, le hago resúmenes, le tomo fotos a todo, le simplifico los esquemas, le mando fotos de los fósiles, le doy clases de museografía, aprendo mucho de él y es una comunicación supremamente constante. Y si él me pide que hable con los alcaldes y demás, lo hago. Y otra cosa, elimino siempre al intermediario, por eso yo los contacto y jamás le pido ni un peso ni nada a cambio. Esa es la relación que yo tengo con ellos. Esto es a otro nivel, sí, un aplauso. Bueno, Luis, yo tuve la oportunidad de ver una actividad que Luis hizo en la Tatacoa hace poco, fue hace como un mes y medio, 2 meses. Y yo quedé con la boca abierta con los niños. Cuéntanos ustedes qué hacen en el grupo y cómo ustedes hacen divulgación. Bueno, antes de aprender a investigar en paleontología, yo me formé, como les comenté, soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, soy licenciado en biología, soy maestro en biología orgullosamente. No soy biólogo, no lo pretendo ser tampoco, pero sí soy paleontólogo. Me jodí. Pero de formación soy licenciado en biología, soy maestro de biología y me mueve la divulgación, me mueve la enseñanza. Y dentro del grupo de investigación tenemos una línea en enseñanza de la paleontología y la divulgación y desde hace al menos unos
3, 4 años, hemos identificado que hay una falencia muy grande en el patrimonio paleontológico colombiano. ¿Sí? Preguntémosle a un niño si conoce dinosaurios, nos puede decir cualquier cantidad de nombres. Pero si le preguntamos sobre los fósiles de Colombia, es muy probable que solo mencione máximo, me atrevería a decir 10, de los muchísimos que hay, y 10 es mucho, ¿cierto? Desde ahí empezamos a promocionar todo el tema del patrimonio paleontológico colombiano. Entonces, desde el grupo de investigación lo que hacemos es talleres principalmente dirigidos a colegios, ¿sí? o fundaciones y demás que tengan niños. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que los niños conozcan, y más que reconocer el patrimonio paleontológico colombiano, ¿sí? Que no es lo que Hollywood nos vende es puras sandeces, sino poder ofrecerles un mundo de posibilidades. Como decía Liu, poder mostrarles que ser paleontólogo en Colombia sí vale la pena, que sí existe, bueno, no existe la carrera formal como tal, pero podemos inclinarnos a estudiar allá. Y que hay muchísimos grupos y muchísimas instituciones que están sedientas de jóvenes, como el Liu, porque yo ya no soy joven, bueno, de jóvenes investigadores ansiosos por entender qué es lo que ha pasado en el tiempo profundo en Colombia. Entonces, nuestra prioridad siempre ha sido los niños. Tenemos un programa que se llama el Reto 50, básicamente es que vamos a 50 colegios de Bogotá y de algunos municipios de Cundinamarca llevando talleres de paleontología, pero además tenemos cualquier cantidad de eventos. Por ejemplo, este viernes, si tienen niños, invítelos a Maloca, va a haber un evento a las 4 de la tarde también, dirigido por el Grupo de Investigación de Paleobiología e Historia Natural y por Guardianes de la Biodiversidad. Dentro de nuestras actividades de divulgación, también les voy a comentar, tenemos el orgullo de ser el grupo en haber generado el primer Congreso Colombiano de Paleontología en 2020, y este año estamos llevando a cabo el segundo congreso. De pronto, para que las que de pronto no tengan claro el concepto de congreso, es un evento donde muchos científicos se reúnen a hablar de sus investigaciones y a mostrar pues sus avances, ¿verdad? Pero a la par del congreso tenemos lo que nosotros llamamos el segundo congreso de colombiano para futuros paleontólogos, donde todos los niños, las niñas y los jóvenes están invitados a aprender de qué es la paleontología y cómo se trabaja en ella, ¿sí? Porque tal vez puede sonar infantil que uno sueñe con ser paleontólogo así a lo Alan Grant en Jurassic Park, pero pues yo tengo 32 años y soy paleontólogo y me gusta mi trabajo y pues no gano mucho, pero no, mentira, sí. Sí, depende de donde uno llegue, pero al menos puedo decir que soy feliz al sol, al agua, inclusive con un golpe de calor que me dio en la Tatacoa, que casi me malujeo, pero bueno, es otra historia para contar luego. Pero soy feliz con lo que hago, y es una profesión que no existe en Colombia, pero la hemos desarrollado. Y con mis compañeros, algunos son biólogos, otros son geólogos, y algunos como yo, soy graduado como maestro en biología. Y soy paleontólogo al igual que mis compañeros. Hemos publicado, hemos investigado y muy seguramente lo vamos a seguir haciendo. Bienvenidos ustedes ya que están grandes, los niños, los jóvenes también. Aquí hay cabida para todos. Tenemos artistas, tenemos antropólogos, tenemos paleontólogos, geólogos, biólogos y maestros en biología. Bienvenidos siempre, y lo que tratamos de hacer es que hasta donde nos alcance el bolsillo podemos ir a diferentes lugares de Colombia. Como mencionó Carlos, estuvimos en la institución educativa La Victoria. La Victoria es un centro poblado que queda más o menos a media hora del municipio de Villavieja, que a su vez queda a 2 horas de Neiva, ¿sí? Capital del Huila. Estuvimos dando un taller sobre las relaciones evolutivas de los reptiles. Entonces la idea es poder llevar estos talleres a toda la periferia, ¿sí? Porque hay que decirlo, la ciencia muchas veces es clasista y la ciencia verdadera se le da a algunas personas muchas veces, ¿sí? Por eso tenemos violencia, por eso tenemos crímenes, por eso tenemos embarazos no deseados, y nos queda fácil echarle la culpa a los demás cuando nosotros no tomamos las riendas de estas problemáticas cuando tenemos el conocimiento. Y como científicos y como maestros de ciencia tenemos la responsabilidad de hacerlo desde la ciencia. Eso, un aplauso. Bueno, y Eliu es el más joven, no sé, tu experiencia en divulgación debe estar empezando, pero bueno, ¿qué te gustaría también hacer? Yo soy estudiante solamente. No, pues también formo parte del grupo de investigación en paleobiología e historia natural, y creo que de hecho una de las líneas más importantes dentro del grupo es la divulgación.
O sea, la razón por la cual nosotros les damos tanta, o bueno, nosotros y muchos otros científicos le damos tanta importancia a la divulgación, es porque como mencionaba Chalo, muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy en día en el mundo es por desconocimiento, y el desconocimiento se ataca con conocimiento. Entonces la idea es llegar a la mayor cantidad de personas posible. Entre las iniciativas que tiene el grupo, pues también como mencionaba allí Chalo, está el ir a los colegios y demás. Sin embargo, también tenemos iniciativas de divulgación virtuales en las cuales ustedes pueden asistir a charlas que son virtuales, ¿no? Que son en vivo. También esas charlas quedan en el canal de YouTube del grupo de investigación, entonces también pueden acceder a ese canal y pueden mirarlo. PaleoBio, también pueden seguirnos allí por Instagram. Sí, y bueno. Y pues aparte de eso también formo parte de un semillero llamado Tigua de la Universidad Central, cuyo enfoque también tiene que ver con la divulgación científica. Actualmente me encuentro trabajando, bueno, aparte de los proyectos científicos como tal, en un libro que probablemente se publique el año que viene o tal vez en los meses siguientes. Y pues nada, también aparte de solamente llegar a las personas, también la idea es que otros científicos, digamos más grandes, también puedan compartir su conocimiento con personas como nosotros, ¿no? Personas del común, por decirlo así. Entonces por eso es que tratamos de incluir dentro del grupo a profesores, a doctores. Está el profesor Jonathan Pellegrin, por ejemplo, es parte del proyecto del libro, también el profesor Javier Luque. Entonces la idea es esta, ¿no? Como compartir el conocimiento que nosotros tenemos. Hay una frase que dice que todas las historias ya han sido contadas, en el caso de la cinematografía, ¿no? Y que la idea es que se cambie un poco cómo se cuenta. En el caso de la naturaleza, no todas las historias han sido contadas. Cada fósil, cada descubrimiento, cada huella, cada roca que nosotros podemos encontrar puede agregar un poquito más de información a esa historia que por ahora se encuentra incompleta. Allí radica la importancia de que la mayor cantidad de personas puedan entrar al gremio de la ciencia, no para que ese gremio se quede cerrado, sino para que se abra a las demás personas. Y en cuanto a eso, pues, digamos en mi experiencia personal, he participado en alguna de estas charlas, ¿no? También hemos hecho charla en la Feria del Libro y demás. Y pues nada, súper invitados a todos y que ojalá puedan también formar parte de esos futuros investigadores. Bueno, un aplauso a Liu. Bueno, ya son las 10, 7:10, se nos acabó el tiempo. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Recuerden que Ciencia Café para su merced siempre el último miércoles de cada mes estaremos aquí charlando sobre ciencia. El próximo tema va a ser bioacústica, los sonidos de los animales. Lo último en investigación estaremos hablando. Y también quiero agradecerle a Casa Magola Buendía por el lugar. Un aplauso a Casa Magola Buendía. Y al equipo de Ciencia Café para su merced. Bueno, nos vemos en un mes en Ciencia Café. Chao. La foto porque después se me van y no la bola. Dile a uno de tus estudiantes que si nos toma la foto. Antonio, ¿nos tomas una foto mental? Con esta.